100 días de gobierno, la Ley de Participación Ciudadana habrá también de someter a consideración del Congreso reformas a la ley reglamentaria del artículo 14 de la Constitución del Estado para que el referéndum sea una realidad. También haré y consolidaré el gobierno electrónico. A partir de la Ley de Medios Electrónicos que se aprobó por parte del Congreso local, voy a hacer que todos los trámites del gobierno estatal se lleven a cabo a través del Internet, de la red Internet, y desde la comodidad del hogar o desde los negocios de las personas, únicamente acreditando la firma electrónica. Sí se puede hacer un gobierno moderno, eficaz, eliminando inclusive trámites innecesarios. Alejandro Encinas, un minuto. Yo creo que en el caso del Estado de México no basta solamente la alternancia en el gobierno. Se necesita un cambio de régimen político en donde puedan restablecerse nuevas relaciones con la sociedad a partir de principios básicos en un gobierno con ética, con valores y con principios. El mejor mecanismo para acabar con la corrupción en el Estado es separar la política de los negocios y eliminar los mecanismos de control clientelar y corporativo que manipulan la necesidad de la gente. Tenemos que dejar atrás la cultura del peticionismo, donde la gente en el Estado de México estira la mano para ver qué migaja les da el gobierno, para pasar a una cultura de exigibilidad de derechos. Y vamos a establecer una nueva generación de derechos civiles y sociales en el Estado. Pero no basta solamente promover la democracia directa, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular, los candidatos ciudadanos. Necesitamos romper las formas y los mecanismos tradicionales de control político, porque si no serán las corporaciones las que frenen todo este proceso de renovación y transformación política en el Estado. Contrarréplica 30. Sí, con mucho gusto. Se puede hacer un gobierno en el que la gente decida cómo quiere su gobierno. Por ejemplo, hoy día, desde la campaña, estoy dándole facultad, como debe de ser, a la gente para que decida qué obras quiere en su comunidad. Estamos realizando más de 5,000 asambleas en donde la ciudadanía está decidiendo qué obras, en estas escuelas, en sus pavimentaciones, por ejemplo, y yo me estoy comprometiendo desde ahorita con notario público a esos compromisos y mañana los voy a hacer cumplir cuando sea gobernador con el voto de la gente. Concluye Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, pues aquí estamos hablando de congruencia. Alejandro ha dicho ética y principios, y a mí me parece que es importante que abordemos en este debate también el tema de cómo puede haber congruencia. Si en el registro de su candidatura Alejandro no cumplió la ley y ha exhibido una situación ambivalente de residencia en dos lados, credencial de elector en el Distrito Federal, credencial electoral en Texcoco, y ¿a cuál Alejandro debemos creerle? ¿Al Alejandro del Distrito Federal o al Alejandro de Texcoco? A mí me parece que esto tiene que ser aclarado por Alejandro, porque hay una duda fundada que hoy mismo incluso se ha presentado. 30 segundos, Alejandro. Sí, esto es muy simpática, esta discusión, porque en primer lugar hubo todos los tiempos legales para conocer de la situación y los representantes de su partido conocieron el expediente de registro del instituto y no hay ninguna doble credencial. Son tan predecibles que traigo mi credencial de elector en el Estado de México, que la pongo aquí a su disposición y por supuesto cumpliendo con todos los requisitos legales. Lo paradójico del caso es que nos planteaban no solamente una alianza con el PAN, sino que yo fuera su candidato. La verdad es que es esas paradojas de la vida donde la situación desesperada desde el rendimiento de la campaña lleva a enfocar hoy en favor del PRI las filas del PAN hacia nuestra candidatura. Cierra ahora sí, Luis Felipe. A ver, Alejandro, te leo unas frases tuyas de una conferencia de prensa de noviembre que dice: evidentemente me faltan 5 meses para acreditar la residencia, con una salvedad adicional, que actualmente soy diputado por el Distrito Federal por esta circunscripción. No, tú mismo estás diciendo que no acreditabas. Hubieras leído el expediente. Lamentablemente no lo hiciste porque efectivamente me refería a acreditar los 5 años de residencia, lo cual no fue necesario porque en 1993, cuando fuimos candidatos tú y yo a la gubernatura, se me reconoció el rango de ciudadano mexiquense y el registro se me otorga acreditando solamente 3 años de residencia, como lo establece la ley para los mexiquenses. ¿Y por qué en noviembre decías que no? En noviembre decías porque que no. Porque no tenía análisis jurídico terminado y así, en términos de esos 3 años, se me otorgó el registro. Hay una Ponte a estudiar y a leer el expediente. Contradicción evidente entre lo que tú mismo decías en noviembre y lo que acabas de decir. Bien, yo como en la casilla devuelvo. Bueno, sí, no voy a hacer que luego me... Sí. Ahí está plenamente acreditado. Hemos pasado los temas de economía, de seguridad, corrupción, política y gobierno. Déjenme poner alguno.
El tema del combate del crimen organizado, yo escucho con frecuencia autoridades locales decir que esa es una responsabilidad del gobierno federal y no meten las manos. Les preguntaría, ¿asumirán esta responsabilidad? Y les pregunto, ¿el ejército en estas tareas en la calle, sí o no? ¿Quién quiere empezar? Con mucho gusto. Adelante. Sí, comentar que efectivamente 2 minutos. En el combate a la delincuencia organizada todos somos corresponsables. Yo soy enemigo de que nos echemos la culpa los unos a los otros, así es que la autoridad local debe asumir también su responsabilidad. El gobierno federal, los gobiernos municipales, los poderes públicos, unidos le vamos a ganar la batalla a la delincuencia organizada. Y respecto a la participación del ejército, primeramente yo quiero hacer un reconocimiento pleno a las Fuerzas Armadas, porque cuando hemos necesitado de ellas, ahí han estado, solidarios con los mexiquenses. En momentos de contingencias, por ejemplo, ha estado el ejército mexicano y también para poder apoyar las actividades de inseguridad pública o para prevenir la inseguridad pública. Claro, yo soy partidario de que el ejército nos apoye en este combate, pero en forma temporal. Mientras superamos esta circunstancia, esta contingencia que vivimos a nivel nacional y desde luego en el Estado de México. Pero estoy a favor de que el ejército participe en los patrullajes correspondientes. Pero hay que prepararnos, hay que apostarle a una mejor policía, una policía más competente, más profesional. De ahí que como gobernador, con la confianza de la gente, habré de proponer que se formalice la carrera de policía e investigación, porque la gente quiere policías más confiables, más capacitados. Voy a crear también policías especializadas para que se puedan abatir determinados delitos, por ejemplo, el robo en transporte público, el robo de autos, y también voy a crear la policía comunitaria para que sea propuesta de líderes vecinales quiénes van a ser sus elementos, los capacitamos y previos requisitos que puedan servir a la población. La Secretaría de Seguridad Pública hará frente a este problema. Voy a actuar con la ley en la mano y con mano firme en esta materia. 1 minuto Alejandro Encinas y luego 1 minuto Luis Felipe Bravamena y pasamos a otro tema. Evidentemente no hay que eludir la responsabilidad, hay que enfrentarla directamente y entender que los mecanismos que permiten el fortalecimiento y reproducción de la delincuencia organizada pueden combatirse a partir de enfrentar los delitos del fuero común. Ya lo decía hace un momento, lo importante es romper los eslabones de cadena que permiten la reproducción del crimen organizado en los delitos de asalto a transportista, robo a casa de habitación, robo de mercancía, etcétera. Por eso hay que tipificar el tipo de bandas y poder especializar este combate. Y en segundo lugar, el ejército de ninguna manera en la calle. Yo lamento el papelón que han hecho hacer a las Fuerzas Armadas utilizándolos con fines políticos en muchos casos. En el caso no solamente reciente lo que pasó en Baja California, sino cómo se han utilizado las instituciones para afectar políticamente a quien no está de acuerdo con quien encabeza la autoridad. Eso tiene que erradicarse y debe ser la autoridad civil quien cumpla con su responsabilidad de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Luis Felipe Bravamena, 1 minuto, por favor. Bueno, creo que en principio cada quien tiene que cumplir su responsabilidad a tope. Y si el Estado falla, porque en lugar de modernizar su policía, de crear los centros de control de confianza, de crear centros de inteligencia, de dotar de mayor capacidad, de hacer el trabajo que tiene que hacer el Estado, sus policías, sus instituciones de seguridad, evidentemente si fallan, porque por negligencia o porque a veces se ponen de acuerdo con los delincuentes, entonces, claro, esto crece, se desborda y entonces se ven en la necesidad de llamar a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay que reconocer el papel absoluto, honorable, y rechazo absolutamente estas afirmaciones que denigran al ejército por parte de Alejandro. Me parece un insulto al ejército lo que acaba de hacer y me parece que lo primero que tenemos que hacer es hacer que en el Estado de México tengamos la policía confiable, segura, moderna, bien capacitada, bien dotada, bien dignificada, para que no tengamos la necesidad de que subsidiariamente vengan otras fuerzas y vengan otros elementos a hacer el trabajo que nos toca hacer aquí a las autoridades estatales. Vamos a otro tema. Alejandro Encinas. ¿Se puede contrarréplica? Adelante, 30 segundos y 30 segundos. Complementar algo.
Va a llegar un momento en que ni todas las patrullas, ni todas las armas, ni todos los policías van a alcanzar para combatir la inseguridad. Es necesario también atender el tejido social, invertirle más en educación, en cultura, en recreación, en deporte, en oportunidades a los jóvenes, en la medida en que a los jóvenes les demos oportunidades, que puedan estudiar su preparatoria en la universidad, que hagan deporte. Estoy cierto que desde ahí estamos combatiendo la inseguridad. Contrarréplica 30. Sí, no, es muy sencillo. Por supuesto que nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y por eso la necesidad de que regresen a los cuarteles. Lo que me refiero muy puntualmente es cómo lamentablemente se utilizó al ejército por primera vez en una acción judicial que tenía un impacto político. Y eso indudablemente siente un precedente muy negativo que daña la imagen del ejército, pero que también abre la puerta a la tentación autoritaria para que sin ningún escrúpulo y apego a la ley se combata a la gente, dejando la duda efectivamente si hubo delito o no. Bien, el siguiente tema. A ver, homologación legislativa de los temas sociales que se han aprobado en el Distrito Federal, interrupción del aborto hasta 12 semanas, matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar, muerte digna, subrogación del vientre materno. Bueno, evidentemente que estoy absolutamente de acuerdo en que hay una homologación no solamente en el marco legislativo, sino también en el conjunto de derechos civiles y sociales que deben compartir habitantes de la misma circunscripción y la misma integración territorial. Y no me refiero solamente a los programas de carácter social. Es inaceptable que pasando una línea fronteriza los ciudadanos tengan derechos en el Distrito Federal distintos a los habitantes del Estado de México. La pensión alimentaria para adultos mayores, los útiles y uniformes escolares gratuitos, la ley de seguro del desempleo, las becas para los estudiantes de preparatoria, los comedores populares y un conjunto de derechos en donde no puede diferenciarse habitantes de la misma integración territorial, las mismas zonas metropolitanas y las mismas entidades que comparten una vida totalmente interdependiente. Y por supuesto que hay que llevar a la discusión los nuevos derechos civiles respetando las garantías individuales de todos los ciudadanos. Aquí no puede ser objeto de discriminación absolutamente nadie por su preferencia sexual o por el ejercicio de su credo religioso. Y por supuesto en la interrupción del embarazo habrá que hacer una discusión muy amplia en el Estado, sabiendo que existen resistencias a este tema, y será la discusión en el Congreso quien define esta situación. Luis Felipe Bravo Mena, un minuto. Yo creo que hay que separar claramente lo que son la ampliación de derechos sociales, la promoción de apoyos para el fortalecimiento de las familias, para el fortalecimiento de las economías, de las jefas madres de familia, de madres solteras, etcétera. Todo esto que son apoyos sociales, sin duda alguna podemos buscar la manera de que también en el Estado de México se puedan tener. Pero el otro tema, que son los temas más polémicos, hay debate en el país sobre esto y por supuesto hay que respetar las opiniones, pero yo sí quiero ser muy claro respecto a estos temas. Se conoce bien la posición de Acción Nacional en esta materia, es defensor de la vida, es defensor de los valores familiares y tenemos que fortalecer a las familias. No es un tema que el gobernador vaya a resolver. Yo como gobernador no haré una propuesta, una iniciativa en ese sentido, pero habrá que respetar el debate en el Congreso local para que las fuerzas políticas y el debate que se dé en el Congreso local definan las cosas. Pero yo como gobernador no promoveré iniciativas en esa materia. Rubiela Vela, un minuto. Sí, en materia de programas sociales, vale la pena referir que el Estado de México avanzó mucho en los últimos años. Se multiplicó por 20 el presupuesto en esta materia. En Ecatepec, cuando fui presidente municipal, por primera vez dimos útiles escolares en el 2003. Y en las preguntas muy concretas, Joaquín, que hacía usted, desde luego que yo no estoy a favor de que se debata este tema por la sociedad. Yo seré un gobernador demócrata. Este tema del matrimonio de personas del mismo sexo, que sea la población, que todas las voces se escuchen. En materia de aborto también, que las mujeres se expresen. Es un tema que a las mujeres les corresponde decir
qué tipo de legislación quieren en esta materia. Respecto a la adopción de personas del mismo sexo, ahí sí expreso una opinión personal, no estoy de acuerdo, pero seré muy respetuoso de lo que la gente se expresa. Así es que mi propuesta es que se abra un debate y que se ponga a consideración de la población. Bien, vamos a entrar al último tema. Tengo el tema de Jorge Hang Ron. Le corresponde la primera respuesta a Luis Felipe Bravo Mena. ¿Este caso afecta al proceso electoral del Estado de México, sí o no? No debería, y yo creo que no tiene nada que ver con el proceso electoral. Yo he evitado hacer ningún pronunciamiento al respecto, porque desde el principio dije que este caso era un caso que estaba bajo investigación de autoridad competente, que sería esta propia autoridad la que deslindaría las responsabilidades y que como persona respetuosa del derecho, respetuosa de las instituciones, lo que dicten y resuelvan las autoridades competentes será justamente lo que, desde mi punto de vista, habrá ocurrido correctamente. No he politizado el tema, no he tratado el tema y creo que debíamos evitarlo en politizarlo. Es un caso absolutamente ajeno al proceso electoral del Estado de México. Erubiel Ávila. Definitivamente la justicia no se debe politizar. Debe aplicarse el Estado de Derecho, trátese de quien se trate. Así es que yo siempre me he pronunciado a favor de que la justicia se aplique, simplemente, sea el personaje que sea, el caso de Baja California, el caso de Chiapas, cualquier otro caso, que se aplique la ley, así de sencillo. Alejandro Encinas. Yo creo que sí tiene implicaciones políticas para el Estado. O se trata de un personaje no solamente que tiene una identidad con el grupo, con la élite política que ha predominado en el Estado de México, sino porque ha tenido intervención directa en el proceso electoral. Aquí están todos los apoyos y recursos económicos que envió Hang Ron a la campaña de Erubiel Ávila. Es el mismo periódico que tú me sacaste la semana pasada. Y evidentemente esto va a tener una implicación. Por supuesto que no comparto la forma en que actuó la Procuraduría General de la República en la detención. De nueva cuenta, sin orden de presión, sin orden de cateo, vulnerando garantías y hoy, que espero que no sea resultado de una negociación política, dos libertades que no explican en realidad si hubo comisión de delito o hubo abuso de autoridad. Bien, les voy a hacer una última pregunta. Yo los veo a ustedes candidatos. Me apena interrumpirle, nada más referir, por favor, Alejandro, a una réplica, favor, 30 segundos. Que es totalmente falso lo que refieres. El señor Hang no tiene recursos ni ha enviado recursos al Estado de México para mi campaña. Si tienes pruebas, yo te exhorto para que las presentes formalmente y presentes la denuncia correspondiente. Pero insisto, las pruebas, el que afirma está obligado a probar. Así es que es mentira, es una nota periodística que desde luego no corresponde a la realidad, que esto se ventile en los tribunales correspondientes. Bueno, tomará nota el periódico Reforma y haremos lo propio nosotros. Bien. Les digo, los veo, los oigo, los he seguido, los he visto en la televisión, pero de repente veo detrás de cada uno de ustedes un personaje que está participando en estas elecciones de algún modo. Detrás de Luis Felipe Bravo Mena veo al presidente de la República. Detrás de Erubiel Ávila veo al gobernador del Estado de México. Detrás de Alejandro Encinas veo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién quiere empezar este tema? Con mucho gusto. Referir que yo soy el candidato, Joaquín. Yo soy el que va a aparecer en las boletas el próximo 3 de julio. Claro que ahorita que hablas del gobernador Enrique Peña, me honra que se me vincule con él, haya una amistad, hay una vinculación, es mi compañero de partido y desde luego que me honra esto. Pero yo soy el que seré el gobernador con el voto y la confianza de la ciudadanía. Yo soy el que va a continuar con el progreso que hoy se ha alcanzado en el Estado de México, pero también soy quien va a innovar y va a ponerle un sello propio al gobierno que habré de encabezar a partir de septiembre de este año. Alejandro Encinas. Bueno, yo no veo a Andrés Manuel detrás de mi persona, lo veo a un lado. Yo no voy a renegar de mi relación y mi amistad con Andrés Manuel, como también está Cuauhtémoc Cárdenas, como también está Marcelo Ebrard, como también están los dirigentes nacionales del PRD, del PT de Convergencia. Y estamos haciendo un proyecto de unificación de las izquierdas muy importantes. Y como tal, estoy yo asumiendo la responsabilidad del representante de las izquierdas. Ahora ahí sí difiero un poco de ti. Yo veo otros personajes detrás del candidato del PRI.
particularmente Arturo Montiel, con quien se forjó. Y en el caso del candidato del PAN, también ahí tengo un diferente. No veo prácticamente a nadie detrás de él. Luis Felipe Bravo Mena. Yo tomé la decisión de participar en este proceso, de presentarme ante los ciudadanos y de competir por la gubernatura en forma absolutamente independiente. Me honra la relación con el presidente, me honra la relación que tuve como su secretario particular y por supuesto que me anima el buen desempeño del gobierno del presidente Calderón nos da un conocimiento de la problemática del país y del Estado de México. Pero el candidato soy yo, con mi historia, con mi propia lucha y con mis propio esfuerzo. De manera es que no hay nada en este sentido detrás. Y difiero de Alejandro porque a mí me parece que, por más allá del proyecto de unificación de la izquierda, está clarísimo que a él lo mandó al Estado de México a bloquear un proyecto de unidad de fuerzas, Andrés Manuel López Obrador, para defender su proyecto personal y su proyecto político personal. Lo vieron los propios perredistas del Estado de México, que vieron cómo se les atravesaba Andrés Manuel mandando a Alejandro a impedir la alianza. Contrarréplica de Rubiel Ávila. Sí, 30 segundos. Sí, con mucho gusto. Referir que a lo largo de estos minutos de este importante encuentro, de este debate, se está confirmando que, Alejandro, eres el candidato de los ataques, de las ofensas, de las medias verdades, y yo seguiré siendo el candidato de las propuestas, el candidato de los compromisos. Sí, bueno, simplemente yo seguiré siendo una propuesta alternativa a una transformación real en el Estado de México, sin simulación y sin medias verdades. Voy a seguir diciendo la verdad, voy a seguir diciendo lo que propongo y pienso para el Estado de México, porque ya llegó la hora de un cambio profundo y verdadero. Y asumiré plenamente mis responsabilidades en este proceso, porque estoy convencido que ya llegó el momento de un cambio en donde la gente nos va a acompañar. Y no solamente en el castigo a los malos gobiernos, sino en la construcción de la posibilidad de recuperar la esperanza, la fe en que es posible conducir a esta sociedad de manera distinta hacia el progreso y el bienestar. Tiempo, Alejandro. Luis Felipe, empezaste el tema, lo cierras. Bien. Pues me parece francamente escandalosa la parte que Alejandro dice, porque él, como proyecto de Andrés Manuel López Obrador para el Estado de México, realmente representa lo que en el Distrito Federal pasó y que ya lo dije una vez y lo debo repetir. El bloqueo del Paseo de la Reforma, lastimando y arruinando la vida de miles de ciudadanos del país y del Distrito Federal cuando era jefe de gobierno, y que por orden de López Obrador se bloqueó el Paseo de la Reforma. El tema del diputado Godoy, que con toda la argumentación que has dado, Alejandro, de todos modos, no es cierto. Aquí está esto. Esto es un hecho evidente. El narcodiputado Godoy, esto, Alejandro, esto es el proyecto para el Estado de México. No lo queremos. No vamos a apoyar este proyecto nunca los mexiquenses, porque lo que queremos es un proyecto de progreso y de solidaridad social y de seguridad para todos. Tengo chance de una réplica. Rápidamente. Bueno, qué bueno que toca el tema de reforma. Voy a abusar mañana de la entrevista que tenemos para dar los pormenores de ese asunto y voy a dar a conocer por primera vez qué pasó en todo este proceso y el papel que cumplió Felipe Calderón y Luis Felipe Bravo Mena en este asunto. Creo que va a ser de mucho interés. Y en el caso específico de Julio César Godoy, simple y sencillamente actué siempre apegado a la ley, en la restitución de sus hechos políticos y apegado a la ley en su desafuero. La pregunta es, ¿por qué no está detenido si ustedes sabían que iba a estar desaforado? ¿Y por qué lo escondiste en una cajuela y protegiste que lo escondiera en una cajuela? Tan es así que la propia institución, que es el Congreso de la Unión, que tú reivindicas, le rindió la protesta y posteriormente le quitó el fuero. Es así de sencillo. Lo metieron en una cajuela. Algo había que esconder. El petate del muerto. Bien, vamos a ir al momento de las conclusiones y nuevamente vamos a los sobres, al orden, 2 minutos cada uno, de acuerdo a cómo, pues saquen ustedes sus números, por favor. Gracias, Felipe. 2, 1, empieza Erubiel Ávila. Es para... Conclusiones, 2 minutos. Con mucho gusto.
Primeramente, agradecerle a Televisa, a Joaquín López Dóriga esta oportunidad. Es un honor para mí que hayas conducido, Joaquín, este espacio tan importante. Reiterar mi agradecimiento a Luis Felipe, a Alejandro, por esta gran oportunidad de poder contrastar ideas. Yo quiero invitar a la ciudadanía que amablemente nos está viendo y que se desveló inclusive para poder conocer las propuestas de los candidatos, que analice las propuestas, los compromisos que estamos haciendo los candidatos, que tome en cuenta nuestros antecedentes y podrá apreciar que en este caso, como abanderado de la coalición Unidos por Ti, me he preparado. Nací en el Estado de México, crecí en el Estado de México y también tengo las mejores propuestas. En materia de educación, vamos por útiles escolares gratuitos desde preescolar, primaria, secundaria. Zapatos ortopédicos y lentes gratuitos para los niños que lo necesitan. Voy a duplicar el número de comedores escolares para que nuestros niños tengan la oportunidad de estar mejor alimentados y se pueda también combatir la obesidad infantil. A nivel medio superior y superior, voy a incrementar las becas especialmente para aquellos jóvenes que estudian en otras universidades, por ejemplo, la UNAM, el POLI, la UAM, y que son residentes del Estado de México. Becas para el extranjero. Aquellos universitarios que tengan muy buenas calificaciones, los vamos a invitar para que se vayan a universidades del extranjero a conocer otros modelos educativos. Anticipadamente le agradezco a la ciudadanía estos momentos. Gracias por su confianza. Les invito para que el próximo domingo, 3 de julio, piensen en grande, voten en grande, que me den la oportunidad de poderles servir y yo les habré de corresponder con hechos, con resultados. Gracias por su confianza. Erubiel Ávila, gracias. Alejandro Encinas. Pues convocar a todos los habitantes del Estado de México a participar abierta y ampliamente en este proceso electoral. Ejercer su derecho a definir no solamente al gobierno, sino un cambio profundo y verdadero con la emisión del voto. Hoy el voto es fundamental para la transformación en el Estado. No hay que desperdiciarlo. Hay que inducir bien y conducir bien el voto para que podamos lograr no solamente un cambio de gobierno, sino poder transformar la vida de los habitantes del Estado de México. Hoy el signo más delicado en la vida del Estado no solamente es la violencia y la inseguridad, es la profunda desigualdad que existe en la entidad. 7 millones de habitantes en el Estado en condiciones de pobreza, 3 millones de habitantes con los ingresos mínimos para satisfacer su alimentación diaria. Es el momento de replantear las cosas, de entender el gobierno como vocación y servicio, no esa visión patrimonialista que ha llevado al gobierno a convertirlo, a entenderlo en un negocio. Queremos que el gobierno sirva a la gente y dejar atrás las prácticas clientelares y corporativas que manipulan la voluntad y la dignidad de los mexiquenses. Queremos una sociedad participativa con un gobierno honesto, austero, que rinda cuentas, pero que fundamentalmente cumpla con la responsabilidad básica de todo gobierno, que es el de tender la mano a quien hoy lo necesita, un gobierno solidario, un gobierno con vocación de servicio social y a la gente. Y queremos una ciudadanía que en primer lugar merezca respeto y que pueda dejar atrás la cultura del peticionismo para exigirle al gobierno cuentas y que el gobierno les garantice las libertades y el derecho a tener una vida digna. Queremos que la gente en el Estado de México se despierte todos los días con la alegría de vivir y no con la angustia que no tiene los suficientes recursos para terminar el día. Gracias, Alejandro Encinas. Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, este próximo 3 de julio vamos a hacer historia. Está en tus manos, mexiquense, dejar atrás una historia de corrupción, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, para dar paso a una nueva página en la historia del Estado de México, en el que recuperemos la tranquilidad de nuestras calles, la alegría de caminar por las plazas, en el que no exista corrupción en el gobierno y se pueda tratar con confianza con la autoridad sin pensar que vamos a ser sujetos de alguna corruptela o de un policía que asalte o de un policía que muerda a los jóvenes o a los transeúntes o a los automovilistas. De un Estado de México en el que se pueda tener crecimiento económico con desarrollo social para que las familias tengan oportunidades de salir adelante en la vida con toda dignidad. No me resigno a que en el Estado de México las cosas sigan así.
como están hoy. El Estado de México está llamado a cosas grandes porque la gente es luchona, es trabajadora, hace esfuerzos grandísimos todas las mañanas para levantarse, ir al trabajo y regresar y descansar un poco y al día siguiente a la misma jornada. Yo te invito a que juntos construyamos este nuevo proyecto para el Estado de México. Recuerda que el voto es libre y secreto. Recuerda que hay que votar libre y en conciencia. Yo te invito a que lo hagamos juntos. Y te invito a que votes por el PAN el 3 de julio. Yo voy a entregar mi vida a este proyecto de cambio en el Estado de México. Y te invito a que lo respaldes. Pongámonos de pie, mexiquenses. Con poder ciudadano, vencer las adversidades y al mal gobierno y las malas circunstancias en que se han generado tantos problemas para las familias mexiquenses. Pongámonos de pie. Es la hora de tener un gobierno justo. Ya es justo. Gracias, Luis Felipe. Señores candidatos, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe Bravo Mena, Alejandro Encinas, Erubiel Ávila. Muchas gracias por su participación en esta mesa, pero sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza que le dispensaron a Noticieros Televisa, por aceptar venir a este debate, a esta mesa, sin acuerdos previos, sin temarios, y yo espero haber cumplido mi parte de equidad. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por su confianza y sobre todo muchas gracias a usted. Gracias y buenas noches. Espero, insisto, reitero, que hayamos podido en Noticieros Televisa responder a sus expectativas y sobre todo hacer un ejercicio de equidad, que es nuestro objetivo. Muchas gracias. Gracias.